Sectas heréticas, clase 5, audio 6. Sigamos ahora viendo lo que ellos creen sobre el hombre. Cuando en la fecha del retorno del Señor Jesucristo Él no vino, la explicación fue que entró en el santuario celestial y comenzó el día de la expiación, que incluye la investigación de Dios sobre la vida de las personas. Ellos dicen así: aquellos que deseen que sus nombres permanezcan en el libro de la vida deben ahora afligir sus vidas en arrepentimiento y buscar la perfección. Por una vida de obediencia perfecta y por el sacrificio de su muerte se hizo la provisión para expiar los pecados de los hombres. Esto quiere decir que el hombre se convierte en cosalvador con Cristo, porque sin sus obras perfectas no habría la salvación. A pesar de esto, en su prédica les gusta hablar de la gracia divina en la salvación del hombre. Pero la vida del hombre se convierte en una lucha por cumplir con la ley de Dios y con una frustración continua, ¿no? Al darse cuenta que es imposible en la realidad y según lo que nos dice Pablo, obtener esa salvación o cumplir con esa ley. Fíjense cómo dice Romanos en el capítulo 3, en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que ellos creen que el hombre debe afligir su alma para poder obtener la salvación junto con la obra de Cristo en la cruz. Pero ya lo vimos en Romanos, que es imposible porque ningún ser humano será justificado delante de él por las obras. Bueno, mencionemos ahora algunas creencias heréticas peculiares que ellos sostienen. Por ejemplo, el mandamiento principal a cumplir es guardar el día sábado como un día de reposo. En una de las visiones, Ellen White vio dentro del santuario las tablas de la ley, y que de entre los mandamientos el cuarto brillaba más, rodeado como de un halo luminoso, y su lógica fue que el motivo era porque requería mayor atención al ser de los más descuidados de todos, ¿no? Culpó a un papa de haberlo cambiado por el día domingo, aunque nunca supo decir quién fue, ¿no? Para ellos es un pecado no guardar el sábado, y aquellos que no lo hacen o que guardan el domingo serán marcados por el sello de la bestia. El objetivo del día sábado nosotros lo vemos en Génesis 2.2, ¿no? Y es un recordatorio de la creación material de Dios. Los primeros habitantes de la tierra no tuvieron ningún mandato para guardar el sábado. Fue pasado 2500 años que Dios le dio este mandato al pueblo de Israel en la ley. En Nehemías, por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 13, dice que fue en el monte Sinaí la primera vez que se dio este mandamiento. Nehemías 9:13 dice: «Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley». El propósito de guardar el día de reposo era parar para recordar la maravillosa liberación de la esclavitud de Egipto y adorar a Dios. Nosotros guardamos el domingo recordando la libertad que Dios nos proveyó por medio de su muerte y resurrección. El día sábado era un día para un pueblo en particular, el pueblo israelita, y era desde la ley hasta la cruz. No fue ningún papa, sino Dios quien cambió el día, cuando por la resurrección cambió la historia de este mundo, ¿no? Veamos algunos puntos relacionados con esto. Cristo resucitó el primer día de la semana. Eso lo podemos ver en Mateo 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. En segundo lugar, podemos decir que fue un día especial, que fue el día especial de las manifestaciones del Cristo resucitado, 5 veces el primer domingo y una vez el siguiente domingo. Veamos algunos versículos nada más relacionados con esto. En Juan capítulo 20, versículo 19 dice: «Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros». En el mismo capítulo, pero en el versículo 26 dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Un primer día de la semana, domingo,
y 8 días después, otro domingo, se aparece el Señor Jesucristo. En tercer lugar, también podemos decir que Dios derramó el Espíritu Santo en el primer día de la semana, inaugurando así la iglesia del Señor, ¿no? Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2 a partir del versículo 1, cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Acá tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, la inauguración, el inicio de la Iglesia del Señor, cuando llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era el 50º día, es decir, el día 50 a partir del primer sábado de la Pascua, y tocaba en día domingo. En cuarto lugar, podemos decir que Cristo se reveló a Juan en la isla de Patmos ese mismo día de la semana, el día domingo. Eso lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10, que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el primer día de la semana, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En quinto lugar, podemos decir que los cristianos en tiempos apostólicos acostumbraban ir a la sinagoga los días sábados, pero los domingos se reunían para tomar la Santa Cena, predicar y apartar su ofrenda para el Señor. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 16, que dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, es decir, domingo, ¿no? Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En Hechos capítulo 20, versículo 7, leemos: el primer día de la semana, es decir, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que el día del Señor lo cambió Dios y no un papa, y lo cambió para la iglesia al día domingo. Hagamos una conclusión. Podemos decir entonces que los adventistas hacen una gran labor en pro de la salud con sus sanatorios y sus misiones médicas por todo el mundo, ¿no? Además sostienen escuelas gratuitas y luchan por la santificación del hogar, la familia y el matrimonio, oponiéndose a toda mundanalidad. Podemos decir que son buena gente en apariencia. Ellos mantienen y enseñan muchas doctrinas del cristianismo, pero no son tan inocentes como nos quieren hacer creer, ¿no? Buscan sus conversos en otras iglesias, especialmente en las iglesias cristianas, arrogándose ser los únicos que están en la verdad. Muy bien, así concluimos el estudio sobre la Iglesia de los Adventistas del Séptimo día. Continuamos en la próxima clase.